¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Cámara Responde. Hoy tengo un invitado muy especial del Departamento del Valle. Hace parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Integra el partido de la U. Representante Juan Carlos Martínez, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este programa. Para Juan Carlos Martínez Gutiérrez es un honor estar nuevamente en este programa. Encantado de llegar a los hogares de todos los colombianos a través de uno de nuestros programas institucionales. Bueno, representante, cuéntenos cómo ha sido su llegada a la política, cómo fue su llegada acá al Congreso de la República para ser representante a la Cámara, pues, por todos los vallecaucanos que usted representa acá. Un ejercicio interesante de liderazgo, de pertenencia a un sector muy álgido de para la gente en general. Yo vengo de trabajar con el sector de la salud, fui mucho tiempo gerente regional de una EPS del régimen subsidiado, una EPS pequeñita que nació en mi municipio natal, en mi ciudad natal, en Sevilla, y que posteriormente se unió con otras empresas pequeñas y conformó lo que hoy es una gran empresa en el suroccidente colombiano, y allí tuve un contacto permanente con la gente más necesitada, la gente más pobre, la gente que más requiere los servicios del Estado, y fue allí donde me animé a proponer mi nombre para llegar a la Cámara de Representantes. Bueno, representante, la productora de este programa, Sandra Tafur, estuvo en Sevilla, donde su pueblo natal, haciendo varios interrogantes y escuchando a la población de este municipio. Tienen muchas inquietudes para hacerle a usted a través de este programa. Lo invito entonces para que conozcamos la primera inquietud de Rafael Duque, un sevillano que le quiere hacer a usted una pregunta. Representante Martínez Gutiérrez, hace unos días usted invitó a Sevilla, la capital cafetera de Colombia, al señor ministro de Comercio y Turismo. ¿A qué conclusiones llegaron en esa oportunidad sobre la problemática del paisaje cultural cafetero? La visita del ministro Sergio Díaz Granados, el ministro de Comercio, a Sevilla fue muy importante porque reivindicó lo que Sevilla y los otros 8 municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero implican para ese importante reconocimiento que nos hiciera la UNESCO como paisaje cultural cafetero, al paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. Y es muy importante porque para municipios como esos, que han sido un poquito alejados de la vida del país, en la medida en que la vía principal entre el occidente colombiano y el centro del país ya no pasa por allí, ya no pasa por Sevilla, desde que se construyó la carretera de alambrado, para la gente es muy importante que con la presencia de un ministro sientan que no pertenecen a una región olvidada, que el Estado sí existe que Sevilla sí existe para el Estado mejor. Y fue muy importante porque el ministro se comprometió con nosotros a acompañarnos en un proceso que estamos viviendo. Sevilla cumple 100 años dentro de 2 años de haber sido fundada como municipio, fue fundada en 1914, y el ministro se comprometió a acompañarnos en una ley de honores que presentaré próximamente a estudio en el Congreso de la República. Representante, tenemos ahora una pregunta de un caficultor que se llama Jairo Gómez. Me invito entonces para que miremos la observación de Jairo Gómez. Doctor Juan Carlos Martínez, le pregunto, ¿qué ha hecho usted por reivindicar los municipios cafeteros de esta zona? La mejor manera, considero que fue mediante este ejercicio de lograr que el ministro Sergio Díaz Granados asistiera a Sevilla, que fuera acompañado de su viceministro de Turismo, que tuviéramos la oportunidad de convocar a los otros 8 alcaldes de la región, que nos acompañan incluso alcaldes que no pertenecen al paisaje cultural cafetero, pero que les interesa mucho todo lo que en materia cultural y turística implica ese eje cafetero vallecaucano para el turismo, para la cultura del país en general. Yo considero que esa es una manera de visibilizar a Sevilla, que estaba un poquito invisible a los ojos del gobierno central, y esa es la manera de lograr que hoy, frente a la firma de los TLC, que cada día Colombia avanza en ellos, se haga un trabajo muy integral, liderado por supuesto por el ministro de Comercio, pero donde aspiramos a tener la presencia de ministros como el ministro del Trabajo, el ministro del Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, otros ministros de unas importantes carteras que incidan en la vida productiva de esa ciudad. Bueno, representante, me acabo de enterar en este programa que pues varios municipios del Valle del Cauca, entre ellos Sevilla, pues son patrimonio arquitectónico de la humanidad, y además de eso culturales, y además de eso
pues son productores de café. ¿Qué otros municipios del Valle del Cauca se pueden considerar como productores de café? Sí, fueron incluidos dentro de ese mismo reconocimiento ciudades tan importantes cercanas a Sevilla, por ejemplo Caicedonia, que es la ciudad más cercana al departamento del Quindío, en la cordillera central, pero también en la cordillera occidental, municipios como Río Frío y como Trujillo, productores de café, igualmente municipios como El Cairo, que son municipios que históricamente le han aportado mucho a la economía del país. Con la economía de esos municipios fue que Colombia inicialmente se convirtió en un productor importante de café. Sevilla otrora fue calificada como la capital cafetera de Colombia, como la productora del café más suave del mundo. Bueno, y hablando precisamente de ese tema, tenemos la pregunta de Guillermo Valencia, un empresario que le hace a usted la inquietud de cómo está el sistema agropecuario y el sistema lechero en el Valle del Cauca. Veamos entonces. ¿Qué gestión ha realizado usted para procurar el fácil acceso de los productos agrícolas y lecheros provenientes de Roncesvalles hacia nuestro municipio? Justamente en el estudio del Plan Nacional de Desarrollo, como un ejercicio importante de liderazgo político de la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, logramos que en ese ejercicio de Plan Nacional de Desarrollo se incluyeran los estudios que le muestren al país vías alternas para salir desde el occidente hasta el centro del país, que no impliquen necesariamente un paso por la línea. Si uno compara cómo se mueve el comercio en Colombia frente a cómo se mueve en otros países del mundo, pues esas grandes montañas que son atípicas un poco pues o particulares de nuestro país, en otros países se han perforado túneles, se han hecho otro tipo de vías de acceso, o se han atravesado las cordilleras, pero por sitios mucho más fáciles de abordar y no como se ha hecho ahora. Roncesvalles justamente es una de las alternativas, es una de las vías alternas donde se están haciendo los estudios para mirar si esa es la mejor vía para salir, reitero, entre Cali, entre el occidente colombiano y el centro del país, o incluso directamente a los llanos orientales buscando una comunicación con Venezuela. ¿Cuánto, representante, le podría costar esto al país? No tenemos cálculos exactos de cuánto sea esa. Recuerdo únicamente la vía Sevilla-Corozal, que está tasada más o menos en 18.000 millones de pesos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pero las otras vías inicialmente está incluido solo el tema de estudio de impacto ambiental para determinar que, entre otras cosas, aquella donde haya menos impacto ambiental sea seguramente la que termine siendo aprobada. ¿Y qué poblaciones podría beneficiar de pronto este viaducto nuevo para facilitar el acceso de los productos agrícolas y lecheros? Pues se comunicaría fácilmente a municipios del Valle como Sevilla, Tuluá, Buga, con municipios del Tolima como Roncesvalles. Seguramente se beneficiaría a municipios incluso del Quindío como Génova, que están equidistantes, están como en esa misma región geográfica que hoy tienen las carreteras centrales pasando muy lejos de ellos. Bueno, ya hablamos entonces de 9 municipios que beneficiaría de pronto esta obra. Representante, veamos ahora la pregunta de Hernán Lopera, un estudiante del Cauca. Representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, ¿qué incidencia tendrá la construcción de la autopista del café para el desarrollo de nuestro municipio? La autopista del café es muy importante para esa región del país porque tocaría un punto de la geografía sevillana. Esa carretera pasaría por Corozal, justamente el sitio que nombré hace poco por la incidencia que va a tener en la pavimentación de la vía desde ese sitio hasta Sevilla, o sea que implicaría la entrada a Sevilla o la salida desde Sevilla a la autopista del café. Adicionalmente, ese sitio, Corozal, fue otrora una importante terminal ferroviario cuando funcionaba normalmente el tren. Allí había una estación, o sea que se pudiera convertir, ojalá que así logremos en la Agencia Nacional de Infraestructura, que dentro de esa ruta, de esa vía del café, de esa autopista del café, se lograra establecer un parador allí en Corozal, de tal manera que se convirtiera en un ícono del paisaje cultural cafetero y cumpliera un papel muy importante como dentro del transporte multimodal, que sea fácil para la gente llegar allí en tren, abordar un Jeep Willys hacia Sevilla o abordar un bus hacia
el Quindío, llegando muy cerca incluso al aeropuerto que hoy funciona para ese sector, el aeropuerto del municipio de La Tebaida, que presta los servicios al departamento del Quindío y al norte del valle en general. Representante, ¿para cuándo está presupuestado ya realizar esta autopista del café? Tendría muchos beneficios, como usted lo acaba de señalar. Pues la autopista del café es una realidad ya entre las grandes ciudades del eje cafetero, entre Armenia, Pereira y Manizales. Lo que se lograría aquí es una extensión hasta La Paila, que es en el Valle del Cauca, y que está perfectamente interconectada con toda la red vial del valle, atravesando prácticamente todo el departamento, hoy desde Cartago hasta Cali mismo. Entonces sería conectar esos dos puntos geográficos, Armenia en el Quindío y La Paila en el Valle del Cauca, para completar la autopista del café. Representante Juan Carlos Martínez, me surge entonces la inquietud del por qué siempre nosotros asociamos el eje cafetero con Armenia, Quindío, Risaralda, y no lo asociamos también con el Valle del Cauca, ahora que está esta autopista del café, que va hasta la primera donde usted ha señalado que se piensa expandir para beneficiar a los agricultores, a los caficultores, a los productores de leche del país. Claro, justamente de esa misma, digamos, de esa misma inquietud surgió la invitación nuestra al ministro de Comercio de la ciudad de Sevilla. Nosotros sentíamos que siempre que se hablaba de paisaje cultural cafetero, la gente tenía como referente Armenia, Pereira o Manizales, o hablando de departamentos a Quindío, Caldas o Risaralda, pero que para la gente en general del resto del país no pareciera lógico que Sevilla, Caicedonia, Río Frío, Trujillo, Ulloa, El Cairo, otros municipios muy importantes de la región produjeran café. Entonces, y sentíamos a veces que con mucha razón, digamos, los alcaldes de esas regiones estaban liderando el proceso en beneficio de sus regiones, pero que los municipios del Valle del Cauca pudieran sentirse un poco relegados, pudieran sentirse por fuera de cualquier beneficio que nos trajera el reconocimiento de la UNESCO como paisaje cultural cafetero, y básicamente eso fue lo que buscamos, y ese fue el primer reconocimiento que hizo el ministro en la ciudad de Sevilla, es decir, aquí estoy porque entiendo que estos 9 municipios hacen parte de los 47 municipios que la UNESCO identificó como paisaje cultural cafetero. Pues usted acaba de mencionar otra vez la importancia de la visita del ministro a Sevilla y a estos municipios del Valle del Cauca. ¿Por qué no se ha incentivado más en Colombia el turismo también del eje cafetero a través de esa autopista del café hacia el Valle del Cauca? Pues le recordaba yo al ministro ese día que justo, no sé, un mes después tal vez de haberme posesionado como congresista en la Comisión Segunda, en una visita que nos hiciera el ministro, yo le decía eso, le decía, es injusto con el Valle, con Sevilla, que aportó tanto a la economía nacional como productora de café, que pareciera que el paisaje turístico, el paisaje cafetero, el paisaje cultural llegue solo hasta donde llega el departamento del Quindío, y que cuando uno atraviesa el río Barragán o atraviesa el río La Vieja ya estuviéramos hablando de otro sitio alejado, fuera de contexto. Es ilógico que Sevilla, estando a 30, 40 minutos del Parque del Café, de los demás atractivos turísticos de la región, no se haya beneficiado de ese mismo impacto que en materia cultural y en materia turística se ha beneficiado el departamento vecino nuestro, el departamento del Quindío. Bueno, representante, vamos, la pregunta que tiene otro estudiante para hacerle a usted. ¿Qué gestión viene realizando con el fin de darle conservación a las cuencas hídricas de nuestro municipio? Justamente le pregunté al ministro allí y siento que tuve una respuesta muy asertiva, muy importante de él, diciéndole que esa cuenca hídrica de Sevilla necesitaba mucho más protección. Sevilla es una fábrica de agua que la aprovechan los municipios que están en el Plan del Valle, de eso se benefician Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, pero pareciera que al único que le interesa colocarle recursos es a Sevilla. Se comprometió el ministro que debemos interactuar con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, del Valle del Cauca, que es la CBC, y seguramente con el Ministerio del Medio Ambiente, para que esa cuenca hídrica o esas cuencas hídricas que protegen los ríos que están en las cordilleras por encima de Sevilla, en la cordillera central, sean beneficiados con proyectos que le traigan recursos para que no se acabe ese importante líquido. Decía el ministro allí que la mayoría de proyectos
de paisajes agrícolas, paisajes rurales, tienen mucho que ver con agua y que por eso el tema del agua iba a ser tan importante proteger dentro de este contexto de paisaje cultural cafetero. Hablemos ahora de salud. Además, usted que fue gerente regional de, como usted lo dijo, una EPS en Sevilla, en su municipio, en la cual pues tuvo acceso a mucha información de necesidades, de carencias, sobre todo en este sector, y además también como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Veamos la pregunta que tiene Ubisneider Durán acerca del sector de la salud, especialmente en su municipio. Usted sabe los problemas que tenemos de salud acá en el pueblo. ¿Qué puede hacer usted desde el Congreso para ayudar a solucionarlos? Por fortuna para Sevilla la situación de salud es mejor que la de muchos municipios del país, porque tiene presencia de una de las mejores EPS del país, que es la que tiene la mayoría de afiliados en dicha ciudad, pero además tiene hoy una particularidad, y es que el Hospital de Sevilla es el mejor hospital del departamento, gracias a una buena gerencia del doctor Augusto Ortegón, de su equipo de trabajo. En la reciente calificación que hiciera la Secretaría de Salud Departamental, en cuenta que es de los pocos hospitales viables que hay en el Valle del Cauca, que no tiene crisis financiera tan profunda como los demás, que ha logrado una importante administración de sus historias clínicas, de su registro de los pacientes atendidos, de la facturación, lo que permite que no tenga pérdidas al momento de cobrarle a las EPS los servicios prestados. Esa es una fortaleza grande y esperamos incluso, qué bueno que esa experiencia de Sevilla sirviera para que sea tomada por otros hospitales del departamento y del país incluso, para que miren que cuando las cosas se hacen bien en salud, los hospitales son viables, los hospitales bien administrados tienen una posibilidad muy grande de salir adelante. Representante, ¿qué otros problemas de salud usted ve dentro del panorama de Sevilla? Pues Sevilla necesita más apoyo del Ministerio de Salud en el sentido de unos recursos adicionales para culminar la planta física. Sevilla es un hospital, tiene un hospital de segundo nivel, un hospital que debe prestar entonces 5 especialidades básicas, como dice la normatividad para ese tipo de hospitales en el país, pero yo he notado que cierta orfandad frente al apoyo que reciba desde el Ministerio. Si el Ministerio lo que debe hacer es premiar las buenas administraciones, las buenas gestiones, pues qué mejor que ayudarle a ese hospital que está haciendo las cosas bien para que culmine la planta física y para que tenga recursos suficientes para que especialidades tan importantes como la presencia de un internista, de un ginecólogo, de un traumatólogo esté permanentemente allí y la gente no tenga que ser remitida a hospitales de otras ciudades cercanas para ser atendidos. Bueno, representante, vamos a continuación entonces la pregunta que tiene para hacerle a usted un periodista de Sevilla. ¿En qué consiste su trabajo en la Comisión de Paz? Pues básicamente la Comisión de Paz, y en mi caso como copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, hemos sido muy respetuosos de la iniciativa del presidente Santos y de los puntos que se han pactado con las FARC para avanzar en ese proceso, y estamos cumpliendo como representantes del pueblo aquí en el Congreso, más con una labor de acompañamiento. Nos hemos propuesto hacer unas mesas regionales, seguramente haremos una mesa en el suroccidente colombiano, hoy lo más probable es que sea en Popayán, porque es la capital del departamento, digamos, que tiene los mayores problemas en ese sentido, pero básicamente de los varios puntos que el gobierno ha acordado con las FARC, 6 puntos creo, nosotros vamos a abordar básicamente 3 puntos, el punto de víctimas, el punto de la reinserción a la vida civil de los guerrilleros y contemplando la posibilidad de su postulación a cargos de elección popular, entre ellos su presencia en el Congreso de la República, pero lo que yo considero más importante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola, con el desarrollo agropecuario, de tal manera que la gente que se haya ido desplazando del campo a la ciudad tenga un aliciente realmente para no desplazarse o incluso para, con su vocación agrícola, poder retornar al campo. Bueno, representante, dentro de este conflicto y dentro ya de esta solución de paz, usted que hace parte de la Comisión de Paz acá en el Congreso de la República, ¿cuál es la situación de su municipio, cuál es la situación del Valle del Cauca, la postura que han tenido los habitantes de este departamento
frente a esta negociación de paz entre el gobierno y las FARC? No solo como congresista mejor, sino como vallecaucano, como un ciudadano más, yo creo estar interpretando bien a mis paisanos, a mis vecinos de Sevilla, de Cali, del departamento del Valle, del suroccidente colombiano en general, y es que la gente tiene mucha fe en que este proceso va a salir bien, en que este proceso se está llevando a cabo en el momento indicado, en un momento coyuntural muy importante del país, con un liderazgo muy grande del presidente Juan Manuel Santos, pero también con un entendimiento muy claro de la guerrilla de las FARC, que es el mejor momento para ellos, frente a una guerrilla de pronto debilitada, con problemas de liderazgo, con problemas con muchos problemas, y consideramos que para nosotros sería el mejor legado que le pudiéramos dejar a las futuras generaciones, un país donde haya solucionado uno de sus mayores conflictos, la guerra con las FARC. Representante Juan Carlos Martínez, yéndonos ya hacia el sector de Buga, hay un conflicto que se ha presentado frente a la construcción de viviendas de interés social, porque pues se está destinando que el terreno para la construcción de estas viviendas sea al sur de Buga, donde muchos de los habitantes son de estrato 4, 5, 6. ¿Cuál es la problemática entonces que se está viendo, la dificultad que se está presentando para construir estas viviendas de interés social en ese sector? Pues cuando le hemos comentado este tema al ministro Vargas Llera, nuestro ministro de Vivienda, nos ha dicho que vamos a contar con todo el apoyo para que las viviendas que se quieren hacer en el país, las viviendas que le prometió este gobierno, las viviendas que le prometió el presidente Juan Manuel Santos a los colombianos, sean realidad en todo el país. No debería ser la excepción Buga, no debería ser la excepción con el pretexto de que se está haciendo en un excelente terreno. No puede ser que lo de los pobres tenga que ser en las montañas más lejanas, en los sitios inundables, en los sitios con riesgos de todo tipo. No, hay un excelente terreno que tiene cercanía de gente que tiene muy buenos recursos, pero yo la invitación que hago es que no lo miremos como que es un sitio donde va a llegar la gente más paupérrima y la gente más miserable, ¿no? Es gente, colombianos como todos, que tienen oportunidad, esa oportunidad que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le quiere brindar a los colombianos. Pero allí encontramos también presencia de gente muy interesante, gente del magisterio, gente afiliada a la cooperativa de servidores públicos del Valle del Cauca. Luego haríamos mal en estigmatizar a estas personas pretendiendo señalarlas como los más pobres de la ciudad, los más pobres de la región, y que no cabrían en ese contexto. Al contrario, es un terreno muy bonito que es una oportunidad grandiosa para la gente. Hoy el gobierno quiere poner viviendas en todo el país. Hemos encontrado que no en todas las ciudades hay terrenos urbanizables. Entonces, donde hayan terrenos urbanizables, donde haya organizaciones populares de vivienda que han avanzado en esos temas, sería muy injusto para los demás colombianos que no logremos dejar avanzar esos proyectos. Dentro de este proyecto, ¿de cuántas familias estamos hablando que se venían beneficiadas ya con la solución y la adjudicación ya temprana y completa ya de estas tierras? Los beneficiarios serían alrededor de 1.800 familias en un terreno de 3.100 metros cuadrados, con una presencia muy importante de centros de educación, de centros comerciales, de espacio para diversión de los niños. O sea, es un proyecto que se ha contemplado de una manera muy integral. Es un macroproyecto de vivienda en el sur de la ciudad de Buga, con acceso a la vía principal, a la carretera panamericana, con unas vías que ya están contempladas dentro del plan de ordenamiento territorial. O sea que solo falta la voluntad política hoy, que el ministro de Vivienda, el doctor Vargas Llera, le dé el visto bueno a ese proyecto para que empiece su realización, su ejecución. Bueno, representante, para ir culminando, hablemos de la problemática que se presenta hoy en Palmira Valle con respecto a todos los productores de leche. ¿Cuál es el conflicto, la problemática que se está viviendo con respecto pues a este producto? Pues hemos estado acompañando un proceso social muy importante, un proceso comunitario. Para nadie es un secreto que cerca a Palmira está en Florida, Pradera, una región muy álgida para el tema de violencia, para el tema de paz, una región que siempre fue pretendida por las FARC como zona de despeje, y muchas de esas personas que viven allá no han querido aceptar las invitaciones de la subversión para irse para sus filas, han pretendido, en cambio,
desarrollar un proyecto empresarial, un proyecto lechero, pero ese proyecto lechero se ve amenazado con todo lo que implica la apertura del mercado nuestro, con el TLC con los Estados Unidos, por ejemplo, porque siendo una producción de unas gentes muy humildes, hoy han invertidos a pesar de eso cerca de 1.000 millones de pesos, pero hoy solo producen leche día, cuando el mercado de la leche, el mercado nacional y mundial pide son leches larga vida. Entonces hemos estado acompañando ese proceso ante el Ministerio de Agricultura, ante el Ministerio de Comercio, ante el DAN Social, para que estas personas puedan tener acceso a un crédito cercano a los 1.000 millones de pesos que los coloque en un esquema de competitividad importante y no sea otro de los sectores que se ve quebrado por incidencia de las firmas de tratados de libre comercio que estamos haciendo, que estamos impulsando de manera tan importante desde la Presidencia de la República con el acompañamiento del Congreso. Bueno, representante Juan Carlos Martínez, representante de todos los vallecaucanos, perteneciente al partido de la U, integrante de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, pues gracias por estar con nosotros en este espacio en Cámara Responde, por responderle todas las inquietudes a todos los habitantes de Sevilla, de su pueblo natal, por también resolver las inquietudes y proponer de manera activa la solución pues, de estos problemas. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la gente del programa, interesante estar de nuevo en Cámara Responde. Bueno, a todos ustedes un agradecimiento muy especial por estarnos acompañando acá en este espacio. Yo los invito para que estén pendientes de toda la parrilla de programación del Canal Congreso de Señal Institucional. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.